para la serie de 21 caudales, calcular por ley de Gumbel, caudal decenal, caudal milenal y el caudal decamilenal. O sea, de lo que teníamos los 21 caudales del anterior ejercicio, aquí está la tabla, también tenemos que calcular el caudal para el decenal, el cincuentenal, centenal, milenal, decamilenal. Bien, como tenemos 21 datos, y como nos pide con ley de Gumbel, entonces tenemos que calcular también el parámetro de forma, aquí está su fórmula, y el parámetro de escalar o de posición, parámetro de forma 0,7086 y el otro me sale 6,4554. Entonces, el de 10 años, para calcular su caudal, he aplicado la fórmula del periodo de retorno, 1 sobre probabilidad, la probabilidad de no excedencia es igual a logaritmo de E sobre logaritmo de menos E, menos el parámetro estadístico, el caudal, este sería para nosotros el caudal que vamos a encontrar, menos el parámetro escalar de forma, posición, multiplicado. Entonces, aplicando estas dos fórmulas, lo que nos da de dato para el caudal decenal, ya se es igual a 1 sobre 1 menos 0,7086 multiplicado por X. Este X sería el caudal que vamos a calcular para el caudal decenal, ¿no? Entonces, 33, que llegaría a ser nuestro caudal para el caudal decenal, ¿no? Entonces, en interpretación lo podría explicar que el caudal con un caudal mayor o igual a 9,5 y que he aplicado, lo aplico para todo, ¿no? Tanto para el de cincuentenal, para el centenal, ingeniero, y para el milenal. Si lo mantienes ahí, ese es el caudal cincuentenal. ¿Alguien tiene alguna sugerencia en cuanto a la interpretación que él nos está dando? Que Jonathan Milton. ¿Todos están de acuerdo con esa forma de interpretar? Jonathan, tú mismo puedes revisar el tenor de tu descripción. ¿De la interpretación? Exacto. Mi error sería entonces, con lo que expreso, con un caudal mayor o igual a lo que he calculado, ingeniero. Sí, en realidad, en lo que escribes ahí, el caudal cincuentenal en promedio se presenta una vez cada 50 años de ser excedido. ¿Qué quiere decir eso? Cada 50 años de ser excedido. No está muy correcta la redacción. Entonces sería el de ser excedido, entonces estaría por demás, ¿no, ingeniero? Eso es lo que estoy entendiendo. En lugar de ser excedido tendrías que poner otra cosa. ¿Qué cosa deberías poner? Tendría que poner el valor del caudal, que sería mayor o igual. No, porque el caudal cincuentenal ya está reemplazando a 11,96, ¿no es cierto? Sí. O sea, en base a lo que ya has producido,
Tú acabas de producir que el caudal cincuentenal es 11,96 cubos por segundo, ¿no es cierto? Y como ese caudal es cincuentenal, la descripción sería, si arreglo lo que estás colocando ahí, un caudal 50, el valor que se presenta una vez cada 50 años es 11,96 cubos o más. Esa es una parte muy importante que has olvidado en la descripción de este valor, ¿no es cierto? En realidad no es ese caudal que se va a presentar, sino es un caudal igual o superior a 11,96. ¿No es cierto? Entonces, es lo que todo el tiempo hemos estado sosteniendo. Cuando calculas la probabilidad de un caudal, en realidad te refieres a la función de densidad y en la función de densidad utilizas el valor 11,96 que parte a la función de densidad en dos, ¿no? Un área a la izquierda y otra área a la derecha. El área a la derecha es todo lo que está ahí debajo de la rayita esa de la división, ¿no ven? El área a la derecha. En cambio, el área a la izquierda es solamente E a la menos, ¿no es cierto? Sí, le estoy logrando entender, ingeniero. Y a ver, entonces intenta mejorar eso. Mm. Sería entonces, ingeniero, la interpretación, el caudal que se presenta una vez cada 50 años es mayor o igual a 11,96 metros sobre segundo, metros cúbicos sobre segundo. Ya está mejor la interpretación, ¿no ven? Sí. En realidad, otra forma sería, en promedio, una vez cada 50 años, tendré un caudal de por lo menos 11,96, ¿no es cierto? En promedio, una vez cada 50 años, se presentará por lo menos 11,96 cubos por segundo en un año dado, ¿no ven? Sí. Ya, entonces espero que esté comprendido para todos esta respuesta de Jonathan. Ok, Jonathan, pasaremos a la siguiente persona que pueda presentar. Noelia Alejandra, puede ahora presentar, por favor. Está bien, ingeniero, lo voy a abrir el archivo. ¿Se ve, ingeniero, la pantalla? Adelante, sí, yo ya estoy viendo en la pantalla su papel de probabilidades. Ok, esta es de la anterior clase. Las preguntas. Ya. La ley normal, esto es con la ley de Gumbel. Y lo que nos pidió para hoy día es este. Aquí está. Nos pidió para la serie de 21 caudales calcular con la ley de Gumbel el caudal decenal. Y bueno, tenemos un periodo de 10 años y con la fórmula que nos dio puede calcular la probabilidad, que es f de x,
Y con esto pude calcular ¿cómo se llama esto? El periodo el parámetro de forma y luego x sub 0, para poder así calcular con esta fórmula el xy, que sería el caudal. Ya. Y bueno, esta es mi interpretación para el primer ejercicio, que dice el caudal de 9,6 más o menos puede presentarse en un promedio de 50 años. Ya, en esa descripción también tenemos que mejorarla después. Siga contándonos los otros. Bueno, con este mismo procedimiento pude calcular todos estos, pero no puse la interpretación para estos, ingeniero. Ya. Muéstrenos ahora su papel de probabilidades. ¿La gráfica? Sí. Esta. Ya. Esa línea recta que está mostrando ahí, ¿cómo la ha calculado o la ha trazado a ojo? No, le he trazado con el primer y el último valor de los caudales. Por ejemplo, acá el caudal es 3 y su probabilidad es 4,5. Y luego el último, que es el caudal 11, con su probabilidad de 95,5. Ya, usted acaba de producir como resultado del caudal cincuentenal el valor 1196, si no me equivoco. Para el cincuentenal. Exacto. A ver. Aquí está, sí, 11,96. Ya, ese 1196 asociado a 50 años, ¿dónde lo puede ubicar en el gráfico del papel de probabilidades? O sea, recuérdense, ella dice al calculado, perdón, que el caudal cincuentenal es 1196. Ahora quiero que usted ubique ese valor en el papel de probabilidades. Ya. Aquí está. Esta es la línea de caudales. Entonces, el caudal 11,96 estaría por acá. Tendría que alargar más, ¿no? La recta para poder encontrar el promedio. Ya, o sea, si la recta está bien trazada, el 1196 tiene que caer justo sobre la recta. Y por supuesto su probabilidad de no excedencia ser mostrada a la izquierda en el eje de las probabilidades. Sí, ingeniero. Ya, y en realidad todos los otros caudales que usted haya logrado calcular, lo propio. El caudal decamilenal, ¿cuánto le ha salido a usted? Me salió 19,45. ¿Será que ese se lo puede ubicar también en el papel de probabilidades? Tendría que extenderlo a la recta, ingeniero. Solo lo hice hasta el caudal 11. Ya, pero este es su papel. Una vez que extiende eso, ¿será que agarra el valor 1945 decamilenal? O sea, la pregunta sería verificar que el caudal 1945 sí cae dentro de este gráfico a condición de prolongar la recta. Entonces, la respuesta sería, ¿sí cae o no cae? Para lograr responder qué es lo que tiene que hacer. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Tendría que calcular su probabilidad de no excedencia, ingeniero, para sacar el porcentaje donde lo va a graficar. Ya, pero entonces, Noelia, muéstrenos cuál es la probabilidad de no excedencia de ese último valor, 19,45 cubos.
en los cálculos que usted ha realizado seguramente tiene que estar. Para el caudal de 19 cubos. Sí, el caudal decamilenal que usted calcula. Este es el decamilenal, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es su probabilidad de no excedencia? Es el 99%, 9. 99,9%. 99,99. Ya, Sí. no van a confundir ahí. 99,99 no es lo mismo que 99,9 y no es lo mismo que 99. O sea, en este tema de probabilidades hasta el valor decamilenal, cuando hablamos de la probabilidad de no excedencia f de x, nunca hay que acá redondear, hay que agarrar absolutamente todos los decimales que presenten el resultado de 1 menos 1 sobre 10.000, ¿no es cierto? No hay ni un decimal más después de los 4 que vemos ahí. 0, 4 veces 9, después de eso ya no existe ningún decimal. Por si acaso, porque si aumenta un decimal, el decamilenal ya se convierte en otro periodo de retorno. Ya, entonces lo que acá vamos a ver en la pizarra es que 19,45 cubos por segundo, que es el caudal decamilenal, tiene un periodo de retorno. Obviamente, otra forma de mostrar es que su probabilidad de no excedencia es de 99,99% clavado, ¿no ve? Ahora, Jonathan nos decía a la pregunta que si 19,45 metros cúbicos por segundo cae dentro de la figura del papel de probabilidad que ella nos ha mostrado, entonces para verificar que realmente pueda ser ploteado este valor 19,45 cubos por segundo en el papel de probabilidades, lo que tenemos que hacer es ir al papel de probabilidades y constatar de que el valor 0,9999 realmente está dentro del papel. Y eso lo podemos ver ahora, si el papel contiene ese valor. Sí, ingeniero, es el último valor. Y si coloca ahí más o menos el 19,45, más o menos, y vamos a verificar si cae dentro la prolongación de la línea recta. No va a caer, ingeniero, porque aquí faltarían más cuadraditos para los caudales. 13, 14, 15, 16, 17. No va a caer, ¿no? Tendría que ir Sí, más no va a arriba. caer. Ya. Sí. Entonces, con esto están viendo ustedes que cuando yo decido en el papel de probabilidades colocar los 21 valores, muéstrenos otra vez los 21 valores en el papel de probabilidades. Ahí, nomás arribita, que se vean los valores. Ya, ahí. Fíjense, en nuestra serie observada, el valor más grande era ¿cuánto, más o menos? Era 11. 11, ¿no es cierto? Fíjense que entonces es necesario subir hacia la derecha al 12, al 13, al 14, al 15, al 16, al 17. Este termina en el 17 y por terminar en el 17 ya no es posible mostrar en este mismo papel el valor de un periodo de retorno de 10.000 años, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la razón por qué vale la pena siempre en la parte de arriba, después del 11, 12, 13, 14, dejar espacio como para que eventualmente el valor decamilenal pueda ingresar en el papel y ser mostrado, ¿no es cierto? Eso en cuanto que nos pidan, obviamente, calcular también el decamilenal. ¿Y el valor milenal cuánto le salió? ¿Y será que el valor milenal sí podemos verlo en el papel? El valor milenal, aquí está. ¿Cuánto Me salió 16,2 el caudal y el porcentaje es 99,9. Ya, ahora ese será que sí se puede graficar en el papel probabilidad. Sí, se puede, ingeniero. Por acá.
y por acá, pero no tengo la opción para pintar, ingeniero. No, estoy de acuerdo. Pero espero que el curso se esté dando cuenta, ¿no es cierto? Al final, si este papel de probabilidades estaría perfectamente trazado y que la recta analítica también esté perfectamente trazado, entonces todas las preguntas que yo les he hecho, calcular el decenal, el veintenal, el cincuentenal, el centenal, todas esas preguntas, las podrían leer en este mismo papel, ¿no? Si tuviéramos la suficiente discretización de las líneas horizontales y las líneas verticales, en lugar de utilizar la expresión analítica en la fórmula, que es lo que ella ha hecho y que es lo que todo mundo tiene que hacer, las respuestas las podemos leer en este que estamos viendo arriba, 1, 2, 3, 4, 5, ahí se pueden leer. ¿Están de acuerdo entonces que esa recta que estamos mostrando ahí obedece a la fórmula esa que estamos utilizando dentro de lo que es la ley de, me imagino, la ley de Gumbel? ¿Saben que anda mal acá? Si me estoy dando cuenta. Todas estas respuestas usted las ha producido ¿con cuál ley? Con la ley de Gumbel. Ya, entonces, ¿qué es lo que anda mal? ¿Quién ya se ha dado cuenta? Por punto. Es que esta tabla es de la ley normal, ingeniero. Entonces, ¿qué es lo que anda mal? Que podría interpretarlo tal vez con la ley de Gumbel y faltaría eso. ¿Quién dice algo al respecto? ¿Qué es lo Tendría que plotear, ¿no, Ige? Con el papel de probabilidad de ley de Gumbel. Ya, esa es la respuesta. ¿Alguien sabe por qué está bien esta respuesta que me ha dado Jonathan Milton? En realidad, todos los cálculos de estas preguntas que les he dado la última clase para obtener el decenal, veintenal, cincuentenal, el de 100 años, etcétera, la instrucción era que utilicen la ley de Gumbel. Y Noelia Alejandra evidentemente ha utilizado la ecuación de la ley de Gumbel para poner los resultados. Y después ha ido y ha ploteado esos valores, no en un papel de Gumbel, sino en un papel normal. Pero lo grave de todo es que esos puntos color rojo, que son los muestrales, 21 crucecitas, seguramente están bien ploteados, no hay problema. Lo que anda mal en este gráfico, entonces, ¿qué es? ¿Qué es lo que está mal ahí en lo que estamos viendo? La función de distribución no es lo mismo en ambos casos. No, pues sabemos que ambos tienen una función de densidad diferentes y ambas leyes tienen en consecuencia su acumulada de la densidad diferente. Y en consecuencia ambas leyes tienen su papel de probabilidad diferente. Entonces, ahí está la desventaja que ha incluido ella de haber utilizado dos puntos extremos, el de 3 cubos ahí arriba y el de 11 creo ahí abajo, ¿no ve? Ella ha obtenido esos dos puntos y los ha unido, pero no se ha percatado de que si colocaba más puntos, no solamente calcular la probabilidad de no excedencia en el eje izquierdo vertical, no solamente para 3 cubos y 11 cubos, si hubiera calculado para 5 cubos, 6 cubos, 7 cubos, 8 cubos, 9 cubos, los puntitos que van a conformar la analítica hubieran conformado no una recta, sino más bien cualquier otra curva. ¿Comprenden lo que digo? Si sobre este papel que ha sido elaborado para la ley normal, yo grafico la recta analítica de la ley de Gumbel, esta recta analítica, que debería salir una recta, no va a salir recta. En cambio, la única que sí va a salir recta sobre este papel es aquella que proviene de la ley normal, que para la cual necesito usar la tabla misma, ¿no es cierto? ¿Comprenden eso? En realidad, entonces, aquí el error de ella es que ha utilizado para la recta
la figura de la ley normal, el papel de probabilidades normal. Si ella lo trazara realmente bien, la de Gumbel, dentro de este papel normal, lo que va a resultar acá no va a ser una recta, va a ser una curva. La única fórmula que al plotearla sobre este papel normal va a resultar en recta será aquella que obedece a la ley normal. A ver, ¿están de acuerdo con eso? Lo que voy a buscar ahorita una de esas hojitas en las que en una sola papel de probabilidades yo he trazado muchísimas otras leyes y todas ellas, excepto la ley para la cual ha sido elaborado el papel de probabilidad, todas las restantes van a salir curvas. A ver si encuentro a la rápida eso, porque en algún momento lo he visto acá. Ya, pero hay dudas sobre esto que estamos manifestando. Todo claro, ingeniero. Y para el resto, Víctor Hugo Jiménez, ¿cómo va la cosa? ¿Estás comprendiendo también? Sí, sí. Ya, bueno, no importa, a medida que vayamos avanzando voy a encontrar y se los voy a mostrar. A ver, ¿qué es lo que quiero con esto decir? Si yo le tomo a ver, sobre este mismo gráfico de Manuel y Alejandra, voy a mostrar lo que les acabo de decir. Ya, Noelia, entonces usted y también Jonathan tienen por lo menos 3 puntos a favor, o tal vez 4 incluso. Les voy a poner 4, más 4, más 4. Hay una tercera persona que también va a presentar, ¿no es cierto? Pero antes de eso, permítanme mostrarles a ustedes lo siguiente. Muy bien, Noelia, entonces deje de presentar y yo voy a intentar presentar. Me refiero con lo que acabo de decir, que para por lo menos Jonathan Milton está claro. Y un poquito para que para el resto logre comprender más lo que estoy intentando decir. A ver, voy a presentar lo mismo que ella estaba mostrándonos ahorita. Y están viendo en pantalla entonces el papel de probabilidades de Noelia Alejandra. Sí, se ve, ingeniero. Ah, ya, qué bueno. Entonces, fíjense, lo que quiero decirles a ustedes es que la única recta que al plotear sobre este papel va a resultar exactamente una línea recta es aquella que obedece a la ley normal. En cambio, cualquier otra fórmula que yo plotee sobre este papel me va a resultar completamente diferente. A ver, voy a intentar si esto se puede doblar ya. Ya, si se fijan, acá es normal. ¿Qué significa que ese papel de rural es normal? Significa que esta distribución de valores no es equidistante y está distorsionada, pero está distorsionada para la ley normal, no está distorsionada para ninguna otra ley. En consecuencia, la única que va a resultar evidentemente recta es la que está ahí viéndose como una línea recta. En cambio, cualquier otra, por ejemplo esto, perdónenme un ratito, voy a contestar, alguien me está llamando. Hola. Buen día, ¿con quién habló? Victoriano, adelante, rápido, dime. Estamos fregados, pues no debieras avanzar eso. Qué bacán. Tú sabes exactamente a qué hora empezamos a avanzar. Ya. Ok, gracias Víctor por el dato. Qué bacán. En la oficina mañana o el lunes lo vamos a ver con más detalle. Muchas gracias por el dato.
Hasta luego, Víctor. Ya, continuemos. En realidad, la persona que me acaba de llamar es el que es responsable de las mediciones de nivel del lago Corani y me comenta que en este momento el lago Corani ya está rebalsando. O sea, ese lago hasta ayer estaba casi lleno, faltaba como 5 centímetros para rebalsar. Y bueno, en ese momento está rebalsando y eso no es muy buena señal, ¿no es cierto? Porque hay que evitar que el agua que hemos logrado acumular durante la época lluviosa se nos vaya, ¿no es cierto? Si se balsa quiere decir que esa agua no está sirviendo, en este caso, para producir hidroelectricidad. Si fuera Misikuni, con el envase de Misikuni que se balsa, también es un problema porque en lugar de usar esa agüita que hemos acumulado durante todo el periodo lluvioso, en lugar de usarla para riego, por ejemplo, está rebalsando. Entonces, Misikuni uno de estos días, mañana o pasado, también va a rebalsar, es lo que estamos preveyendo. Entonces, en ambas situaciones, ambos embalses rebalsando, no es buena señal. ¿Se dan cuenta? Lo ideal sería que en lugar de botar el agua, porque rebalsar quiere decir que se va al río y no la usamos para nada, lo mejor sería evitar que rebalse ese caudal que está rebalsando, utilizarlo ya sea para riego, ya sea para generar energía eléctrica o ya sea para suministrar agua potable a la población. Porque en la medida en que más agua tengamos y evitemos que se vaya al río, el costo del agua potable también puede ser menor, ¿no es cierto? Ya, solamente eso como paréntesis porque acaba de llamarme este señor que se ocupa de mirar la regla, la escala que se tiene ahí instalada al ladito del vertedero de excedencias en Corani. Ya, volvamos a nuestro tema. Entonces, fíjense en esta figura, acabo yo de decir que puesto de que el eje acá mostrándose en la vertical va de, qué sé yo, 4%, 10%, 70%, debido a que esa repartija de valores en sentido de distancias ha sido distorsionado de tal manera que cuando yo grafique acá la ecuación proveniente de la ley normal, lo que resulte va a ser una línea recta. Pero si sobre todo pero si sobre este mismo papel yo voy a graficar otra ley, entonces asumamos que esta es la ley normal que ella ha graficado. Esta es la ley normal. La ley normal sí va a salir una línea recta. Si yo sobre este mismo papel yo trazo, por ejemplo, la ley de Gumbel, ahora sí me voy a inventar cómo será la ley de Gumbel. En verde será entonces la ley de Gumbel y la ley de Gumbel acá no estará representada como una recta, ¿no es cierto? Eso está claro. Si además de eso yo trazaría aquí una otra ley, por ejemplo, la ley de Pearson 3, que no la vamos a llevar, pero ustedes saben de su existencia. También sobre este mismo papel, lo que vamos a obtener es cualquier cosa menos una recta. En consecuencia, la única ley que acá va a salir como una recta es la ley normal. En cambio, las otras no. ¿Ya? ¿Eso está comprendido para todos? Sí, ingeniero. Muy bien, entonces si eso está comprendido, pasaremos muy rápidamente a la tercera persona que iba a ganarse puntos. Ya, Alex Ramos. La tarea lo hice por las dos leyes, por la ley normal y por la ley de Gumbel. Ya. Primero lo hice por la ley normal, porque ya teníamos los datos, ¿no? De la media y la desviación estándar. Nos piden el caudal decenal, que es el periodo de retorno de 10 años. Utilizo la fórmula correspondiente, despejo la función de distribución y luego
con la tabla de distribución normal busco el valor más cercano a ese porcentaje, que era el Z1.28. Luego los emplazo en la fórmula correspondiente de Z y obtengo el caudal. Y así sucesivamente para los distintos periodos de retorno. ¿Ya Y cuánto has hallado para los 50 años con la ley normal? 9.59. Ya, fíjense que Noelia Alejandra, para 50 años, con la ley de Gumbel sacó 11.96. Entonces, fíjense que 9.59 obtenido con la ley normal es diferente de 11.96 que obtuvo Noelia con la ley de Gumbel. Ya, o sea, se están dando cuenta que para la misma probabilidad de no excedencia, en normal es 9.59, mientras que en Gumbel es 11.96. Y en consecuencia, si ambos valores lo voy a graficar, por ejemplo, en el papel normal, van a salir diferentes, ¿no es cierto? Porque estos valores son valores que provienen de la fórmula, no son valores observados. Tenemos 21 valores observados, que son las 21 crucecitas, pero al momento de trazar sobre un papel de probabilidades una ley dada, yo utilizo su ecuación. Y en este caso, si utilizo los valores que resultan en la pantalla para 10 años, para 50 años, para 100 años, etcétera, son valores que son analíticos, son calculados analíticamente, no han sido muestreados. Y si son resultados que provienen de su correspondiente ley analítica o de su correspondiente fórmula, al graficarlo en un papel de probabilidades, van a conformar o una curva o una recta. Conformarán una recta a condición de que el papel sobre el cual estoy graficando sea papel para esa fórmula que estoy graficando. Y si sobre ese mismo papel yo grafico otras ecuaciones, otras fórmulas, obviamente que esas otras ya no van a salir una recta. Ya está claro eso, espero para todos, porque me acuerdo en un examen había eso y mucha gente no supo contestar. Adelante entonces, Alex. Está bien, ingeniero. Y hice lo mismo para el periodo de retorno de 50 años por la ley normal. Y mi interpretación al obtener el resultado del caudal fue, considerando cientos de años, en promedio se espera que el caudal de 10.98 metros cúbicos sobre segundo o más se repita o retorne cada 50 años. Bueno, esta definición ya está más correcta, ¿no es cierto? Promedio, se espera que el caudal, lo importante acá es estresar que es 10.98 o más, ¿no es cierto? Entonces, no me cierro a que el valor 10.98 se va a repetir en promedio cada 50 años, no. Va a haber un caudal que por lo menos sea 10.98 y ese caudal que por lo menos es 10.98 va a suceder en promedio una vez cada 50 años, cuando consideramos un periodo tremendamente largo. Cuando hablamos de esa forma, entonces estamos diciendo que podría ser que de aquí, si en este año se presenta un caudal más grande que 10.98, podría ser casualmente que de aquí a los 4 años otra vez venga un caudal más grande que 10.98. Pero después probablemente tenga que esperar que sé yo, 90 años antes de que otra vez venga un caudal más grande que 10.98. Pero en promedio, cada 50 años voy a obtener ese evento, donde evento es caudal mayor o superior a 10.98 cubos por segundo. ¿Ya? Continúa entonces, Alex. Sí, ingeniero. Entonces, hice lo mismo para los demás preguntas que se elaboró y luego pasaré directamente, ¿no?, a la ley de Gumbel. Esta es la ley de Gumbel. Aquí primero ya estaba especificando, ¿no?, los datos que teníamos con la tabla de valores de los caudales y obtuve el alfa y el x sub 0 correspondiente. Y luego hice lo mismo, ¿no? Te da el periodo de retorno, utilizas la fórmula correspondiente, despejé yo la función de distribución y me salía 0.9. Luego usé la fórmula de función de distribución, los emplacé el dato ya obtenido
y despejaba el caudal. Y me salió 9.56, que es distinto si lo comparamos con el de la ley normal. Ya, ¿cuánto te sale la ley normal? ¿Cómo, ingeniero? Me acabas de decir que el caudal decenal con la ley de Gumbel era 9, algo, ¿no? Sí, 9.59. Ya, Y ¿y ese mismo valor con la ley normal? No, con la ley normal es 9.59 y con la ley de Gumbel es 9.63. Ah, ya, ahora entiendo. Ya, nuevamente está clarito que con ambas leyes para el mismo periodo de retorno los valores son diferentes. Y Sí. queda obviamente el hecho de que con cuál de las leyes me quedo, ¿no ve? Sí, Ya, adelante, ¿tienes algo más? sí, la interpretación es lo mismo. Lo puse, considerando cientos de años, en promedio se espera que el caudal de 9.63 o más se repita o se torne cada 10 años. Ya, Y es lo demás, cambiar los valores y obtener los distintos caudales correspondientes. Y la interpretación lo hice lo mismo, ingeniero. muy bien. Ya, ok, tú también te has ganado puntos, entonces continuaremos avanzando. Inge, Adelante. para esta tarea también creo que nos ha pedido que lo interpretemos de 3 formas. Tal vez no se podría dar lectura a la forma que he interpretado yo. No sé, tal vez podría Adelante. calificar. Muy bien. Voy a ver para el DECA milenal ingeniero. ¿Ya? Ya, Considerando varias centenas de años, en promedio, una vez cada 10.000 años, existirá un caudal que iguale o supere a 19,5 metros cúbicos. Esa sería una forma, Inge. La otra forma, a ver, con un 99,99% de certeza, puedo afirmar que en cualquier año el caudal será a lo más de 19,5 metros cúbicos sobre segundo. La otra forma, el periodo de retorno de que en cualquier año exista un caudal que iguale o supere a 19, metros cúbicos sobre segundo es de 10.000 años. No sé si está bien, Inge, esa interpretación. esa última interpretación, ¿puedes repetirla? La última. Sí. El periodo de retorno de que en cualquier año exista un caudal que iguale o supere a 19 metros cúbicos es de 10.000 años. No está muy bien esa definición, ¿no es cierto? Y si repites la primera definición que hiciste. A ver, considerando varias centenas de años en promedio, una vez cada 10.000 años, existe un caudal que iguale o supere a 19,5 metros cúbicos sobre segundo. Ya, eso está correcto. Ya. La anterior es la que un poquito ha fallado la cosa, ¿no? En realidad lo que tienen que hacer es cuando dan estas definiciones, no intenten de memoria repetir cosas, simplemente vean que tenga sentido lo que están hablando, ¿no es cierto? Si a una persona yo le digo cada 10.000 años, pucha, que es el diluvio, eso no es cierto. Cada 10.000 años el río Rocha me va a traer un caudal igual o mayor a 20 cubos por segundo, ¿no ves? Cada 10.000 años, en promedio. Me va a traer un caudal mayor o igual a 20 cubos, o me va a traer un caudal que es por lo menos 20 cubos. Que tenga coherencia cuando hablan ustedes de esto al definirlo, de manera que una otra persona que no entiende de hidrología pueda captar la idea que quieren darla. En todo caso, por eso no vale la pena nunca repetir de memoria ciertas cosas e incluso van arruinando. Por ejemplo, hay respuestas en el examen en el que dicen el caudal decenal tiene una probabilidad de 10% de ser excedido en cualquier año, ¿no ven? Y en su definición ellos hablan, con 10% de certeza en cualquier año voy a tener un caudal que en promedio se presente o sea excedido una vez cada 10 años. Ese tipo de respuesta combina las dos formas de definirlo y marea, la persona no sabe de qué está hablando, ¿no ven?
Ok, de todos modos tienes puntos a favor, Fermín. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya alguien más tiene algo que decir? Nadie más. Continuamos entonces. Por ahora está claro que las funciones de distribución nos permiten inferir. En los 21 años nunca se ha logrado registrar un caudal mayor al más grande observado. Creo que el más grande en los 11 años era 11 cubos. Y entonces, aplicando inferencia, lo que hacemos es calcular las probabilidades, tanto de excedencia como de no excedencia, de valores nunca antes observados, de valores mucho más grandes. Y también al otro lado nos podemos ir, si el valor más pequeño observado ha sido 3 cubos, podríamos decir, y bueno, ¿qué probabilidad tengo de que en realidad el próximo año venga un caudal menor a 2 cubos? Entonces, en ese momento estoy utilizando inferencia. Eso por un lado. Por otro lado, no puedo decir, calcule usted la probabilidad de que el próximo año yo registre en ese río 3,2 cubos. Eso no existe, ¿no ves? La probabilidad de que exactamente el próximo año venga un caudal de 3,2 cubos es 0. Eso ya lo hemos explicado a través de la formulita en la que, de la función de densidad en la que ubicábamos dos límites, en el eje horizontal, y decíamos la probabilidad de que suceda el evento entre ese valor y el otro valor está dado por el área dentro de los dos. Mientras el valor del evento, el primero y el segundo, lo voy achicando, lo voy juntando, al final, en lugar de decir qué probabilidad tengo de que el próximo año el río traiga entre 3 y 4 cubos, yo puedo decir, ¿y qué probabilidad tengo de que el río traiga entre 3 y 3,1 cubos? Todavía existe un área tremendamente pequeña. Y la probabilidad de que exista entre 3 y 3,001 existe, pero tremendamente pequeño. Y al final, la probabilidad de que el río me traiga clavado 3, la respuesta es 0. Eso desde el punto de vista teórico, eso nunca olviden. En consecuencia, no puedo decir periodos de torno a 10 años, es aquel caudal que sucede en promedio una vez cada 10 años. Eso está mal. Tienen que decir, es aquel caudal que es alcanzado o excedido una vez cada 10 años. Eso sí, ya está mejor. ¿Ya? Espero que con esto más haya quedado claro la definición, las 3 definiciones en este tema de probabilidades. En realidad, entonces, lo que está faltando hacer con ustedes es, si yo en lugar de trabajar, por ejemplo, con la ley de Gumbel, los caudales tal cual han sido observados, si en lugar de ello yo trabajo con los logaritmos de los caudales, entonces en ese momento tengo lo que le llaman la ley log-Gumbel, ¿no es cierto? La ley Gumbel ya saben cómo aplicarla. La ley log-Gumbel será lo mismo, solamente que tienen que trabajar con el logaritmo de los valores. 21 logaritmos tienen que previamente calcular, sacar la media de esos 21 logaritmos, sacar la desviación de los logaritmos y proceder a responder las respuestas. Y por supuesto que en ese momento la ley del log-Gumbel me proporcionará resultados diferentes a lo que es la ley de Gumbel. Y de hecho, cuando yo trabajo con la ley log-Gumbel, lo que estoy haciendo es darle, lo que sucede en la literatura es darle un nuevo nombre. Tal vez les puedo directamente eso en una pizarra comentarles. Acá tengo la pizarra de nuestro amigo Jonathan Milton, en el que su definición estaba incorrecta, ¿no es cierto? Acá tal vez les puedo decir, si yo tengo aquí los caudales y están observados desde el primer año hasta el 21 años. Ingeniero, disculpe, no está presentando. no está presentando. Uy, ahora voy a presentar toda la pantalla. ¿Ya están viendo en la pizarra? Sí, que ahora se ve. Qué bueno. Entonces, acá teníamos el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, 21 valores, ¿no ven? Son valores expresados en metros cúbicos por segundo, que es lo que ya hemos manejado hasta ahora.
Ahora yo decía, si en lugar de trabajar con estos valores, yo trabajo con los logaritmos ln, logaritmo neperiano de q, entonces acá yo voy a obtener nuevos valores, ¿no es cierto? 21 nuevos valores. Y obviamente acá voy a tener la media de los logaritmos, la desviación estándar de los logaritmos, y con estos dos valorcitos yo ya puedo trabajar. Y puedo trabajar ya sea con la ley, le llaman así, ¿no? Log normal. Fíjense que la ley normal ustedes saben aplicarla, pero si yo previo a todo saco los logaritmos neperianos de los 21 valores y hago todo el proceso de esa forma, entonces la función de distribución que estoy yo aplicando a esos 31 valores originales es la distribución log normal. También tenemos con estos mismos dos índices estadísticos, podemos trabajar Gumbel. Gumbel voy a aplicar entonces a los logaritmos, y cuando se habla de eso, hablamos que estamos trabajando con la ley log de Gumbel, y que en realidad en la literatura a esto le cambian de nombre. Le llaman la ley Frechet. Frechet, ¿ya? Etcétera. A partir de acá, todas las leyes que han sido identificadas en base a los valores originales de la variable que estoy considerando, todas ellas las puedo previamente sacar sus logaritmos y hacer el tratamiento que todo el mundo ya sabe, y en ese caso ya hablamos, en lugar de la ley, por ejemplo, Pearson 3, que no la llevamos, hasta aquí esas que están en la pizarra sí pueden ustedes aplicarlas, ¿no ven? Cuando tenemos la ley Pearson 3, cuando en esta situación trabajamos con la ley log Pearson 3, entonces hacemos el mismo procedimiento, ¿no ven? Log Pearson 3. De hecho, esta ley, en algunos estados en Estados Unidos, la adoptan como la ley adecuada para toda una región. En Bolivia no tenemos eso, ¿no es cierto? Si alguien hiciera un trabajo de crecidas en todo el país que han sido observadas en muchos ríos, y haría un trabajo de regionalización, hablan de regionalización, podríamos concluir de que la zona andina de Bolivia, los caudales máximos se adecuan bien a la ley Pearson 3. La zona tropical de Bolivia, al considerar todas las mediciones que se tienen en esa zona, del análisis podría resultar que en promedio, en su conjunto, la ley que mejor se adapta a esa zona tropical será la ley de Gumbel. ¿Se dan cuenta? Es una especie de, le llaman regionalización. Obviamente en países donde tienen muchos datos observados y además tienen muchas personas que se dedican a hacer estos temas, en esos países sí pueden lograr dividir su país en varias regiones, y para cada una de esas regiones aconsejar de usar no la ley de Gumbel, sino la ley Pearson. En otra región, tal vez la que mejor se adapta a los datos es la ley de Gumbel. Entonces, yo como diseñista, si estoy trabajando en una región donde ya la ley me dice que la función de distribución a emplear para toda esta región es Gumbel, entonces a ojo cerrado entro a aplicar Gumbel, ¿no? Y ya no me hago el bollo de tener que comparar varias leyes y decir, bueno, parece que la ley que mejor se ajusta a esos 21 valores observados es Gumbel, y en consecuencia mi diseño voy a hacer con Gumbel. Es decir, voy a decir, si es una presa que estoy diseñando, a través de la presa tiene que poder pasar un caudal, una vez está llena la presa, una crecida por encima que va a hacer obviamente crecer el nivel del agua, y entonces va a haber vertimiento, que es lo que está sucediendo en este momento en Corani. Ya está vertiendo esa presa, debe haber una lámina de agua, por decir, de 5 centímetros por encima de la cresta del vertedor.
y dependiendo de cuán grandes sean las crecidas que ahorita entren en ese embalse, ese crecimiento de 5 centímetros del nivel del agua por encima del vertedor puede seguir subiendo y hay que evitar que pase los 2,7 metros. 2,7 metros tirante de agua por encima del vertedor obedece a una crecida de 1 en 1000 años. Si viene una crecida más grande, esa lámina, columna de agua por encima del vertedor, encima de la cresta del vertedor, va a llegar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? A 3 metros. Que quiere decir que por encima del vertedor habrá un tirante de 3 metros y por encima de la presa, corona de la presa que está ubicada a 2,7 metros más arriba, la lámina de agua por encima de la misma presa va a ser como de 30 centímetros y eso hay que evitar, esos 30 centímetros, columna de agua encima de la presa, va a empezar a erosionar y la presa va a fallar, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que podemos hacer también como práctica, vamos a otra vez agarrar los mismos 11 datos que ya lo tienen ustedes y en los 11 datos vamos a aplicar previamente el logaritmo. Ahora, fíjense que hay logaritmo base 10 y también logaritmo base neperiano, ¿no es cierto? 2,71. Cualquiera de los dos que utilicen ustedes les va a resultar en los mismos resultados. Pero por lo general, normalmente todo el mundo usa base logaritmo neperiano. ¿Ya? Entonces, la práctica para esta ocasión sería con ustedes aplicar la ley log normal a esos 21 valores y también aplicar la ley log de Gumbel. Y log Gumbel ya hemos visto que le llaman Frechet, log Gumbel. Ya, esta sería la práctica que quiero que hagan para la próxima semana. Fíjense que en el examen podría venir una pregunta, aplicar la ley log normal y la ley Gumbel y verificar cuál de las dos es la más adecuada, pero obviamente en el ploteo pierde uno mucho tiempo, ¿no? Plotear 21 valores en 2 papeles de probabilidad les toma mucho tiempo, pero es bueno que sepan que eso sí se debe hacer cuando uno hace una consultoría y presenta un informe. Con esto más, entonces, habríamos terminado todo lo que se refiere a métodos probabilísticos en este tema. Entonces, lo que espero que hagan ustedes es 2 prácticas, aplicar la ley log normal y también la ley log de Gumbel, log Gumbel, a esos mismos 21 valores. Y al final se dan cuenta que para la crecida milenal vamos a tener 4 respuestas diferentes. La crecida milenal calculada con la ley normal, calculada con la ley de Gumbel, calculada con la ley log normal y calculada con la ley log de Gumbel. Ya son 4 diferentes resultados. Es bueno que hagan porque entonces el momento de hacer nomás ya se van a confrontar con, surge una que otra duda, ¿no es cierto? ¿Está comprendido entonces la práctica que tienen que hacer para la próxima clase? Es una pregunta sobre la práctica. Sí. Sobre esta práctica que nos está dando que hay que aplicar log normal y log Gumbel en los 21 valores de la tabla. Eso tenemos que calcular los caudales decenal, cincuentenal, centenal, milenal, decamilenal. Eso más o menos lo estaba entendiendo muy bien. Bueno, vale la pena que calculen por lo menos uno, ¿no? El caudal milenal. Calculen con la ley normal, log normal. También con la ley log Gumbel. Obviamente, al final, calcular varios periodos de retorno se vuelve mecánico, ¿no? Es lo mismo, cada vez se repite el procedimiento. Lo importante es que ustedes sepan cómo es el procedimiento para calcular por lo menos un valor, el valor milenal. Y entonces, añadiremos acá, calcular el caudal que corresponde a 1000 años de retorno. ¿No ve? Y la forma está acá, esta que hemos dicho acá. Tienen que manejar ustedes esta columna, ¿no es cierto?
Obviamente después los resultados que van a obtener van a estar en términos de logaritmo, ¿no ven? Y lo que van a tener que usar, por supuesto, es el proceso inverso, ¿no? Sacar el exponente. A ver, ahorita pondremos eso. Se dan cuenta que entonces decirlo así parece muy fácil, pero al momento de aplicar surgen las dudas, ¿no? Al final, lo que van a hacer ustedes es calcular el valor del logaritmo, el logaritmo de un caudal para un periodo de retorno de 1000 años. Esto van a tener. Y si esto es por decir un valor y, entonces de ahí se deduce de que el caudal que estoy buscando entonces va a ser exponente elevado a la y. ¿No ve? Eso es un adicional en el cálculo que hay que aplicar, porque una vez que hago el análisis de puros logaritmos, el valor milenal también va a salir como logaritmo, ¿no ve? Y, lo que está ahí, el NQ es Y. El NQ para periodo de retorno de 1000 años, eso sale Y. Y obviamente Y no me sirve para nada. Lo que tengo que hacer es transformar eso Y en caudal. ¿Y cómo hago eso? Exponente elevado a la Y ya me da el caudal expresado en metros cúbicos por segundo. ¿No ven? ¿Está clarito eso entonces? Por favor, entonces, calculen el caudal milenal de esta manera que estamos viendo en la pizarra. Obviamente, para todas las otras leyes es lo mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Cuando utilizo el papel de probabilidades, a ver, el papel de probabilidades va a ser un papel en el que yo tengo, acá lo veremos el papel de probabilidades, pero esto me va a ser muy grande, yo creo, a ver, uy. Voy a tener nuevamente acá las probabilidades y acá voy a tener los caudales, pero en escala logarítmica. Quiere decir que si aquí tengo 10, 100, 1000, ¿se acuerdan de un papel de logarítmico? 10, 100, 1000. ¿Se dan cuenta? Ese es un papel logarítmico. Obviamente en Excel pueden obtener esta distribución de valores que no son equidistantes. Eso quiere decir que yo puedo usar o este papel o alternativamente yo puedo usar también un papel en el que acá en lugar de graficar Q, lo que puedo hacer es graficar logaritmo de Q, ¿no es cierto? Cualquiera de las dos es correcto. Entonces, como ustedes ya disponen de este papel de probabilidades, ya lo disponen ustedes, simplemente en el eje vertical lo que tienen que trazar son distancias equidistantes, obviamente, pero de LNQ. En cambio, en el papel de arriba, el eje vertical ya está en escala logarítmica, entonces ahí no tienen que hacerse ningún problema. Acá estará ubicado el valor 3, ¿no es cierto?, de lo que tienen como observado. Por acá está el valor de 3, yo creo, y el valor de 11 va a estar acá más o menos, ¿no ven? Entonces, en ese espacio vamos a lograr ubicar las 21 crucecitas entre 3 y 11. Creo que 11 es el valor más grande y 3 es el valor más pequeño, aproximadamente. En cambio, acá vamos a tener que graficar el más pequeño logaritmo de 3 y arriba va a estar el logaritmo de 11. Y obviamente entre los dos están todos los otros logaritmos. Y estas distancias de acá son equidistantes, ¿no es cierto? Equidistantes. En cambio, las distancias de acá no son equidistantes, son completamente distorsionadas, ¿no es cierto? Para ir de 0 a 10, acá me toma, por ejemplo, 4 centímetros, y para ir de 10 a 100 también me toma 4 centímetros, y para ir de 100 a 1000 también me toma 4 centímetros, ¿no ven? Eso es típico de un papel logarítmico, una división en escala logarítmica.
Y obviamente que acá en ambos papeles, cuando grafican la recta analítica de la ley que están considerando, tiene que resultar también una línea recta. Por supuesto, hay papeles de probabilidad. Tal vez eso incluso les puedo hacer llegar. Voy a rápidamente ver si encuentro acá papel. A ver, creo que voy a dejar de compartir. Voy a compartir toda la pantalla mejor, así no hay problemas. Acá está. Compartir toda tu pantalla. Ya, todo mundo visualice en su pantalla un papel de probabilidades en color rojo. Un comprendido. Sí. Ya, fíjense, este es un papel de probabilidades que yo lo he escaneado. Es un papel de probabilidades en el que los ejes están explicados en alemán. Y a ver, en este caso, si se fijan a la izquierda, se tienen las probabilidades. 002, 005, 10, sí, exactamente. En el eje, wow, menos mal. Acá a la izquierda, 01, 02, 05, 1, etcétera. Y de esa manera tengo las probabilidades en el eje vertical. En cambio, en el eje horizontal tengo los caudales. Y estos caudales están expresados en papel logarítmico. Ya, si se fijan acá, esto va a ser el Q. Lo vamos a hacer más grandecito para que se note. Aquí en el eje horizontal tengo Q, en metros cúbicos por segundo, o cualquier variable que esté analizando. Y si se fijan, aquí está el valor 1 y el valor 10. Luego otra vez del 1 al 10, otra vez del 1 al 10 y otra vez, etcétera. Entonces, si a esto le llamo 1, a esto le voy a llamar 10 cubos, a esto le voy a llamar 100 cubos, a esto le voy a llamar 1000 cubos, ¿no es cierto? Y las distancias del 1 al 10 es la misma que del 10 al 100, es la misma que del 100 al 1000, típico de un papel logarítmico. En cambio, en el eje vertical son distancias completamente distorsionadas. En consecuencia, este es un papel de probabilidades y habría que descubrir si será este un papel de probabilidades. ¿Será normal? Sería log normal, ¿no ve? ¿Será log normal? ¿Será log Gumbel? ¿No es cierto? Fíjense que esa es una pregunta de examen. En el examen yo les proporciono esto que están viendo y les digo, descubran qué papel de probabilidades es este. Entonces las preguntas se les puede decir que después del trabajo que hagan, ustedes concluyan con que se trata de un papel de probabilidades en el que el eje de la variable, en este caso aquí en horizontal, está expresado en logaritmos. Eso rápidamente uno se da cuenta, ¿no ve? Distancias equidistantes del 1 al 10, del 10 al 100 y del 100 al 1000. No hay duda ahí. Ahí es eje logarítmico. Ok, primera cosa que acabo de descubrir. Y lo siguiente es, si el eje vertical, donde las probabilidades están ahí, 002, 005, etcétera, si ese eje es... proporciona valores de un papel normal, Gumbel o qué otro papel, ¿no es cierto? Y ya, ese tipo de preguntas pueden haber en el examen, entonces tienen que estar preparados, por favor. A ver, les voy a mostrar otros. Acá tengo un papel de probabilidades que he logrado encontrar. Acá está. Fíjense que este papel era de Ende, de la época esa en que yo trabajaba desde un inicio ahí. Si se fijan nuevamente acá, en el eje vertical, tengo otra vez
eh, los valores que va a ver, ya, si a esto le asigno el valor 1, acá le asigno el valor 10, acá le asigno el valor 100 otra vez, fíjense, es lo mismo que el anterior, y acá le asigno el valor 1000. Quiere decir que este eje vertical es un papel que tiene divisiones logarítmicas. Son parejitos, ¿no? Del 1 al 10, 5 centímetros, del 10 al 100, también 5 centímetros, de 100 a 1000, también 5 centímetros, típico de un papel logarítmico. Y el tema sería identificar a qué función de distribución pertenece ese eje de probabilidades, ¿no es cierto? Este de acá. Fíjense que estas probabilidades en este eje horizontal están dadas en términos de periodo de retorno. Fíjense, acá tengo periodos de retorno 2 años, periodos de retorno 10 años, periodos de retorno 50 años, 20 años, 100 años, hasta un periodo de retorno de 1000 años. Fíjense que este papel de probabilidades me permite graficar sobre él caudales que máximo llegan a un periodo de retorno de 1000 años. El de 10.000 años ya no encaja en este papel, lamentablemente. Entonces aquí también puede haber una pregunta. Se les da esta gráfica, esta figura en el examen y se les dice a ustedes identificar a qué ley pertenece este papel de probabilidades. Hay más papeles que he ido encontrando. Fíjense que este es un otro ya también. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta de estos papeles, en esa época lo que uno hacía era comprarlos, ¿no? Ahí en las librerías uno iba y preguntaba si tenía papel de probabilidades de la ley Pearson. Y a uno le vendían ese papel y sobre eso podía uno trabajar. Bueno, hasta ahí todo sin problema. Ya estamos sobre la hora. ¿Hay alguna pregunta? Y una pregunta, entonces, ¿cómo podríamos identificar si pertenece al ley logarítmico de normal o Gumbel? ¿Qué cree? ¿Hay alguien que se le ocurre una idea para identificar si es uno u otro? Ya, en realidad, pero a esta pregunta vamos a lograr tener más luces cuando en la próxima clase yo les enseño a ustedes cómo elaborar su propio papel de probabilidades. Es muy fácil, en realidad. Lo importante es agarrar el concepto y para llevarlo a la práctica, cada cual se tiene que dar modos. Lo que hacen los alumnos, y está muy mal, debido a que no tienen tiempo, yo creo, agarran, se copian un programita o un Excel de alguien que ya lo ha hecho y en automático hacen. La desventaja de usar ese programita que alguien ya lo ha hecho es que en el examen puede venir una pregunta un poco cambiada y entonces ahí se mueren, ¿no ve? Porque para lograr responder cualquier cosa, lo mejor para toda la vida es comprender el concepto. Si comprenden el concepto, lo que viene adicionalmente eso para responder la pregunta es simplemente los modos que ustedes se dan para poder resolver el problema. Y eso es lo que quiero la próxima clase cuando les enseñe a elaborar papel de probabilidades. Quiero que ustedes agarren el concepto, no agarren de memoria y paso a paso vayan haciendo. Muchos hacen eso y bueno, pues ese es el problema. Un poquito cambiamos la pregunta y ahí se muere. Ya, entonces esa pregunta que me acaba de decir él y cómo logro saber a qué papel de probabilidades o a qué ley de probabilidades corresponde este papel, van a poder responder cuando les enseñe a ustedes a elaborar este mismo papel. O sea, estas probabilidades, a qué distancia se encuentra cada una de ellas con respecto a la otra. Eso vamos a aprender la próxima clase. Y cuando ya sepan eso, se van a dar automáticamente cuenta de cómo dilucidar a qué papel, a qué ley pertenece este papel que está en la pizarra. De hecho, yo mismo no sé ahorita a qué ley pertenece porque lo he encontrado entre mis libros y me ha parecido importante sacar una foto para mostrarles.
Este es un papel que uno puede comprarlo, ¿no? Antiguamente llegaba a las librerías y a uno le vendían estos papeles. Ya, ¿hay preguntas hasta ahora o nos vemos la próxima clase? ¿Vaya bien?